Voy a conversar durante los próximos minutos sobre la situación en la frontera sur de los Estados Unidos, así que acompáñenme. Voy a tener de invitado a un prestigioso abogado de inmigración radicado aquí en el sur de la Florida, que específicamente los cubanos, seguro estoy que los recuerdan por un programa que era muy famoso dentro de la isla de Cuba. Bueno, acompáñenme. Voy a conversar sobre inmigración. El gobierno de los Estados Unidos ya podría estar firmando próximamente un acuerdo bipartidista en materia de inmigración, que el presidente de los Estados Unidos, el que está actualmente al frente de la Casa Blanca, Joe Biden, está haciendo fuertes declaraciones y ha enviado un fuerte mensaje sobre lo que podría significar este nuevo acuerdo bipartidista en materia de inmigración, porque la ley que pretenden firmar o las leyes que pretenden implementar serían, según el gobierno, extremadamente fuertes, pero ahora eso se mantiene todavía en estricto anonimato, lo que contiene exactamente este acuerdo bipartidista. Bueno, se va a mantener el programa del parol humanitario. Las personas en la frontera van a poder seguir aplicando a través de CBP One. Sobre eso y mucho más voy a conversar durante los próximos minutos con el abogado de inmigración Ángel Leal. Así que hago una pequeña pausa para el que no se ha sumado. Por favor, se conecte y se quede conmigo durante los próximos minutos. Una pausa y ya estoy con ustedes. Y ahora mismo me pueden encontrar en vivo por mi página de Facebook, también por mi canal de YouTube y por mi cuenta de Instagram. Saludo a todas las personas que se están sumando en vivo por mi página de Instagram. Casi al final voy a estar respondiendo algunas de sus preguntas, así que si está usted en vías de legalización en los Estados Unidos o tiene algún trámite migratorio pendiente o pretende ingresar a los Estados Unidos de manera legal por algunos de los programas que están establecidos por el actual gobierno, la actual administración, acompáñeme durante los próximos minutos. Pero ahora, sin más preámbulos, señores, para mí es un placer entrevistar siempre, ya sea en televisión o a través de mis redes sociales, al reconocido abogado de inmigración Ángel Leal. Cuando yo era, y no es que lo vaya a poner mayor, pero cuando yo era adolescente en Cuba y yo veía ese programa de Caso Cerrado, nunca yo me imaginé que lo iba a conocer en persona, que iba a trabajar con él, pero que además le iba a entrevistar. Ángel, buenas tardes. No te estoy diciendo viejo para nada. Yo soy muy joven todavía, sigo siendo un adolescente, pero bueno, gracias por acompañarme. No, al contrario, un placer, un honor para mí y me encanta que me dejes esa presentación. Primero, sí estoy viejo. Vamos a empezar por ahí. Todos estamos viejos. Pero no. El tiempo no pasa por nosotros. Y los viejos somos los viejos. Pero en realidad, aparte de tu talento, tu carisma, tu entrega a la comunidad, tu preocupación genuina por ayudar al prójimo, ayudar a los inmigrantes y a nuestros compatriotas cubanos, que es genuino y real y se ve, me dio tanto gusto me da tanto gusto de poder colaborar con alguien que me conoció desde Cuba en Caso Cerrado, que pudiste llegar hasta acá, te pudiste desarrollar profesionalmente de una forma extraordinaria por el talento que tienes, y de pronto poder compartir contigo y hacer estos programas y estos espacios me significa, vamos a decir, un poco más de lo normal, porque es compartir con alguien quien precisamente se benefició de un proceso inmigratorio. Gracias, Ángel, por esas palabras. Pero sí, no solo yo y mi familia nos sentamos a ver Caso Cerrado. Mi papá le encantaba ver Caso Cerrado, además por la doctora Ana María Polo, porque uno aprendía con esas historias, ¿no? Indiscutiblemente, y eran personas cubanas también las que vivíamos representando esos casos. Pero bueno, yo cuando llegué a Miami y tuve el placer de entrevistarlo, bueno, lo primero, lógicamente, que me vino a la mente fue esa etapa, porque Cuba tuvo una etapa, ¿no?,
donde Caso Cerrado se veía en todos los hogares. Yo se lo puedo confirmar, la televisión cubana prácticamente no se miraba. Toda aquella persona que tenía la posibilidad de tener un DVD, primero por los casetes, veíamos Caso Cerrado, después avanzó un poco más la tecnología, comenzaron los CD y ya después las memorias USB que pirateaban toda la programación que entraba de Miami, de Univision, de Telemundo, en fin. Pero bueno, fue un show espectacular que seguramente las personas le recordarán. Estoy haciendo este preámbulo para que sepan con quién estoy conversando. Ángel Leal, el abogado por excelencia de Caso Cerrado. Usted me lo ha dicho, fue una etapa, fue un show en la televisión hispana que ha sido increíble y a cada rato se sigue transmitiendo y las personas se siguen riendo y se siguen divirtiendo y aprendiendo además, ¿no?, en materia legal con cada uno de los casos que exponían allí. No, y conversando contigo ahora, y nunca lo había pensado de esta manera, y se me ocurre que es una realidad. Para muchos cubanos y otras nacionalidades, Caso Cerrado es como un preámbulo a la asimilación a este país. Exactamente, porque además tenía muchos mensajes y muchas enseñanzas de cómo respetar las leyes, qué se podía permitir o qué no se podía hacer en materia legal en Estados Unidos. Y Exacto. muchas de las personas que veían Caso Cerrado, evidentemente, tenían un poquito más de nivel adquisitivo de la clase más baja en Cuba, porque es la realidad, y tenían, por supuesto, intenciones de emigrar. Y se lo pongo como perspectiva. Por fortuna, mi mamá, mi papá y mi hermana, incluyendo mi mamilla, todos estamos fuera de Cuba. Y es así. ¿Cuántas familias no han emigrado masivamente en su totalidad? Pues qué bueno, me da mucho gusto y se lo voy a comunicar a Ana cuando tenga la oportunidad de hablar con ella, porque en realidad ese aspecto del programa, sabemos del alcance internacional, pero el aspecto de la asimilación del inmigrante, de poder ver el programa y de cierta manera ir incorporándose o entendiendo nuestro sistema legal, un Estado de derecho, demandado, demandante, esos conceptos que tal vez en otros países no son tan comunes, creo que ayuda mucho en el proceso migratorio y de asimilación. Así es, inclusive en mi casa a veces veíamos 2 y 3 programas de Caso Cerrado en una noche consecutivo. Era así. Y nos reíamos, aprendíamos, pero era una cosa que, vaya, fue un programa muy exitoso y me alegro muchísimo que usted haya formado parte de este programa. Pero Ángel, ya entrando en materia informativa, lo que las personas quieren saber a esta hora de la tarde, algunas cadenas de televisión han obtenido algunas entrevistas en exclusiva, principalmente cadenas en inglés como CNN, que han entrevistado a representantes del Congreso y líderes políticos en Estados Unidos. Y al parecer ya el gobierno ha logrado un acuerdo bipartidista con un proyecto de inmigración que desde hace varios meses estaba trabajando, modificándose, presentándose. ¿Usted tiene algún tipo de información sobre lo que contiene este proyecto bipartidista y si en realidad se puede esperar que en las próximas semanas el presidente Joe Biden pudiera firmarlo, como ha dicho en las últimas horas? Bueno, sé lo que se ha filtrado por los medios de comunicación y estoy viendo todos los medios de habla hispana y de inglés para tratar de entender la envergadura de lo que pudiera venir. Primero, parece ser que el paro humanitario queda sano y salvo, pero con la posibilidad, y no quiero sembrar el pánico ni el miedo en la comunidad porque no lo sabemos, tal vez con un límite de paroles. O sea, a lo mejor van a disminuir el número de paroles, no lo sabemos todavía. O sea, las 30,000 visas que están, que tienen Ahora, el cupo mensual para que puedan entrar personas de todas pero estas nacionalidades, tal vez pudiera disminuirse. pudiera disminuirse, pero todo Y esto es especulación basada en lo que se ha filtrado. claro, Sí, no obstante, esto es algo sensato porque recordemos que como parte de la demanda que tiene el juicio contra el programa del paro humanitario, algunos estados de los demandantes estaban alegando que eran unas cifras muy elevadas que en una X cantidad de tiempo podría representar fácilmente la población de cualquier estado en los Estados Unidos. Y pues eso pudiera tener un poco de sentido que tal vez de 30,000 decidan, bueno, van a ser ahora 10,000 y eso pudiera pasar. sí, pero hay otra cara de esa moneda. Sabemos de personas que llevan más de un año esperando y no le toca. De hecho, funcionó para disuadir la inmigración irregular, porque al principio, como era el principio del programa, los que aprobaban al principio llegaban al principio y la gente decía, bueno, ¿qué necesidad tengo de venir por la vía irregular si puedo venir por una vía legal si encuentro un patrocinador? Entonces, Correcto. a medida de que se fue alargando el tiempo de que tenían que esperar esa aprobación, porque tenemos casos desde enero, febrero que todavía están esperando. Entonces, de pronto empezó a incrementar
el flujo migratorio en la frontera sur, porque las personas como que perdieron la esperanza de que iba a funcionar el programa en el caso de ellos. Así que en realidad minimizar el número o disminuir el número pudiera tener un efecto adverso desde el punto de vista de que con más razón las personas se van a decepcionar de que tal vez no van a poder venir con el programa de paro humanitario. Pero anyway, no parece ser que no lo van a eliminar, parece ser que pueden limitar el número de paroles mensualmente, parece ser que la aplicación móvil CBP One seguirá en pie. No he oído ni visto nada de que van a disminuir el número de citas que van a otorgar a través de la aplicación móvil CBP One. Creo que son 1.450 citas diarias, que son en 6 o 7 puertos de entrada diversos. Y la ficha clave de todo esto es que dependiendo del número de cruces irregulares de forma diaria, se está hablando de entre 4 a 5 mil cruces diarios. Vamos a explicarle esto a las personas un momentico. El abogado Ángel el Leal está hablando del proyecto migratorio, pero específicamente de los cruces ilegales por la frontera, no los que se quedan esperando a través de la aplicación CBP One para obtener una cita en tiempo y hora asignados, sino de los números que el gobierno contabiliza de los que no esperan por esta cita, porque lógicamente a veces llevan mucho tiempo esperando la frontera, 3, 4, a 5, hasta 6 meses por una cita y deciden cruzar de manera ilegal. Si estos números siguen en aumento, ¿qué podría pasar entonces, Ángel? En ese momento, este proyecto de ley, el presidente tendría la potestad de cerrar la frontera. De cerrar la frontera, totalmente. Eso significaría que si la frontera la cierra el presidente, también las citas por CBP One estarían también cerradas. No, la cita de CBP One continúa. Lo que cierran la frontera para procesar a aquellas personas que intentan ingresar sin cita previa con CBP One. O sea, serían deportados automáticamente. Expulsados o deportados, no sabemos ese detalle todavía. El término, claro, porque dependiendo del término, dependiendo de la fraseología, me imagino que sería una especie de lo que vimos con el título 42. Es codificar el título 42 para inmigración dependiendo del número de cruces ilegales que puedan tener como promedio en el transcurso de una semana, y basado en esto toman la determinación de cerrar la frontera para aquellas personas que no tengan visa para entrar legalmente o que no hayan esperado su cita con la aplicación móvil CBP One. Esto sería además algo histórico, ¿no? Estamos hablando porque solamente la frontera se ha cerrado cuando llegó la pandemia por el COVID-19 a los Estados Unidos, que se aplicó el título 42 como una situación de emergencia, pero nunca antes esto había pasado, que un presidente pudiera tener la potestad de una ley de inmigración para decidir, bueno, los cruces ilegales han aumentado, están en unos números que no son aceptables y la vamos a cerrar. Estoy buscando esto porque en realidad esto ha pasado anteriormente. Y es el Código de Inmigración, la sección 212F. Y la sección 212F del Código de Inmigración y Nacionalidad le da al presidente de los Estados Unidos la potestad de implementar restricciones inmigratorias por proclamación. Y esto ocurrió durante la administración Trump. Según el manual de asuntos de extranjería, se debe de ejercer este poder cuando se considera que hay un grupo de inmigrantes que estén afiliados con algún grupo o que tengan conducta objetable. Pero, sin embargo, durante la administración Trump, él lo utilizó. Y si hacemos un poco de memoria, recordemos la restricción de entrada de aquellas personas que venían de países mayoritariamente musulmanes. ¿Ok? Correcto. Se reitó a nivel de Corte Federal, se declaró discriminatorio hasta que llegó a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, por un voto estrecho, 5-4, determinó que el presidente sí tenía la autoridad de usar la sección 212F de esta manera, y de hecho lo ampliaron a creo que 13 países. Bueno, okay. Entonces, estas restricciones de viaje ya existieron durante la administración Trump y fue antes de la pandemia. Después vino el título 42 y se cerró todo. Pero en realidad, y parte de lo que están argumentando algunos de los políticos, es que el presidente Biden tiene la potestad de prácticamente cerrar la frontera utilizando esta sección del Código de Inmigración que ya existe, que es una ley. Así que, pero me imagino que es debatible. Yo creo que lo que están buscando es buscar la manera de implementar este tipo de medida
a través de este acuerdo bipartidista, de alguna manera codificar el título 42, que en realidad no tenía que ver con inmigración, para que sea una herramienta para el control de flujo migratorio, y creo que es lo que están aspirando a hacer. Pero sí hay este punto de vista, y sí ha pasado anteriormente, de que se han cerrado la frontera, no en general, pero a ciertos grupos de personas. Entonces, pudiera en teoría existir este mecanismo. De hecho, el expresidente Trump, candidato ahora del presunto nominado del Partido Republicano, está diciendo de que una de las intenciones que él tiene entrando en el mandato es utilizar esa sección, la 212F, para cerrar la frontera. Ángel, y usted ahora que toca el tema de las elecciones, también se ha comentado, ¿no? Y se le ha criticado a la administración Biden. Muchos de los representantes del Partido Republicano han criticado a la administración demócrata de que el presidente necesita, sobre todo ya cuando se aproximan las elecciones en este año 2024, un año electoral por excelencia en la historia de los Estados Unidos, que deberían de buscar estos acuerdos y poner mano dura, como se dice, en la frontera, sobre todo en vísperas a que Biden estaría buscando la reelección. Sí, indiscutiblemente todo esto tiene política. De hecho, estamos viendo ahora los artículos de desestimación contra el secretario Mayorkas, que también, la verdad, tiene mucho que ver con la política inmigratoria. De hecho, para estas elecciones, el tema número uno para los votantes en estas próximas elecciones es el tema de la inmigración. Entonces, yo creo que desde el punto de vista política, indiscutiblemente, para el presidente Trump, para el Partido Republicano, consideran que inmigración es un punto fuerte a su favor desde el punto de vista del control de la frontera sur. Desde el punto de vista demócrata, tienen que tener cuidado, porque creo que todos estamos de acuerdo que tiene que existir un control fronterizo. Que las personas estén entrando ilegalmente, que las personas estén utilizando los coyotes, los contrabandistas, los traficantes humanos. Sabemos que eso tiene que parar. Los números sabemos que son inmanejables. Parte de este acuerdo bipartidista sería precisamente incrementar el personal de aduanas y protección fronteriza, oficiales de asilo, jueces de inmigración, porque en realidad ya se ha codificado muchas de las restricciones. Por ejemplo, el que entra ahora sin una cita previa en CBP-1 y no pidió asilo en un tercer país y lo llegaran a procesar en la frontera, va a quedar presuntamente descalificado para pedir asilo. Entonces, de ser así, Javier, ok, ahí está. Sí, ahí regresé. Entonces, en caso, y eso pudiera pasar, lo que pasa es que como no hay suficiente personal para manejar todas las personas que están entrando de forma ilegal, muchos de ellos lo liberan pendiente corte, porque es más rápido. Correcto. Pero, entonces, hay una falta de personal. Para lo que quiero llegar, creo que el Partido Demócrata o el país como general tiene que también entender que hay una parte humanitaria detrás de todo esto, que hay una parte que tiene que ver con una reunificación familiar, que hay una parte que tiene que ver con que las personas vienen porque hay empleo para ellos, porque si hubiera carencia de empleo, no vinieran. Y perder, y estamos hablando de 2 a 3 millones de personas que están indocumentadas en el país, que de cierta manera tienen derecho a un debido proceso legal y se debe de tratar con humanidad personas que han formado parte de la comunidad por años, para no decir décadas. Entonces, yo creo que ignorar esa parte y enfocarse nada más en el control fronterizo, políticamente, humildemente, en mi opinión, es un error también. Yo creo que se pueden hacer las dos cosas. Yo creo que puede haber soluciones prácticas, humanas, beneficiosas para el país, para los que llegaron de cierta manera, están aquí, que se han incorporado a la sociedad, y a la vez tener ese control fronterizo, porque todos estamos de acuerdo que lo necesitamos. Pero estoy hablando específicamente de los cubanos con I-220A, que ya están aquí. Estoy hablando específicamente de los tepecianos, que es Honduras, Nicaragua, El Salvador. Estoy hablando de los que tienen DACA, los soñadores. Estoy hablando de los que están esperando reunificación familiar por parol, ¿ok? Y el boletín de visa está estancado. Entonces, hay grupos de personas que están como en un limbo migratorio porque no se ha actualizado el código de inmigración, no ha habido una reforma migratoria. Y recordando las palabras del presidente Reagan, republicano, donde él dijo que la inmigración es una parte esencial de nuestro país porque rejuvenece el país, nos permite asimilar nuevas culturas, nos permite renovarnos como país y
nos ayuda económicamente con la aportación de trabajo, pago de impuestos y consumo. O sea, nosotros somos un país que las tasas de mortalidad pueden superar las tasas de nacimientos. Entonces, Correcto. y la inmigración es una parte esencial en que nosotros sigamos siendo una potencia mundial, porque la gran parte y la mayoría, no es porque yo lo haga, es porque yo lo veo. La gran parte de los inmigrantes vienen con buenas intenciones de aportar y de querer contribuir y crear mejores futuros para sí mismos y su familia. Lo que no podemos permitir es la situación del descontrol de la frontera. Pero el Eso es otra descontrol de cosa la diferente. frontera Usted lo ha explicado muy bien. puede venir a este país. Pero parte de la solución es lo que se está argumentando en este acuerdo bipartidista, es aumentar los recursos para implementar las leyes que ya existen, que de cierta manera pudieran parar gran parte de este flujo migratorio. Ángel, usted ha hecho una excelente explicación e interpretación. Por eso me gusta muchísimo también entrevistarlo. Se dice que dentro de este programa también se está pidiendo que los casos de asilo político no se demoren más del tiempo establecido, que se reduzca un término mínimo de 6 meses para evitar precisamente que quien no cumpla los requisitos para estar en el país sea removido y no pase 3 o 4 años viviendo dentro de Estados Unidos a la espera de que le concedan si califica o no para un caso de asilo político? Existe, ese es el problema. Hay regulaciones que tienen que ver con estos procesos de asilo expedita. Hay una regulación que dice que si usted llega a pedir asilo, técnicamente le tienen que hacer su entrevista de miedo creíble de 3 a 5 días. Entonces le van a hacer una entrevista de asilo pleno, creo que de 21 a 45 días, si mal no recuerdo. Entonces, si usted aprueba esa entrevista, eres asilado. Pero si no aprueba, estás deportado. Tiene derecho a revisión de corte, pero esa revisión de corte tiene que tomar lugar en 90 días o menos. O sea, esa regulación existe. Lo que pasa es que no la están implementando porque no la pueden implementar, porque no tienen los recursos para implementarlo, porque eso requiere oficiales de asilo, oficiales de aduanas y protección fronteriza, jueces de inmigración, y no cuentan con el personal necesario para implementar algunas de estas regulaciones que ya existen, pero que no las pueden ejecutar. Ángel, indiscutiblemente estamos en un año de elecciones donde tanto el partido que esté al frente del país como el otro partido que quiere, por supuesto, terminar el periodo del partido que está al frente de la Casa Blanca, la emigración va a ser una prioridad en este año y las personas deben de estar bien actualizados e informados, sobre todo si están en este momento en México o en Centroamérica realizando una travesía, pretenden entrar al país de manera legal, porque eso sí, el gobierno lo sigue insistiendo, independientemente de que se logre un acuerdo bipartidista o no, la emigración ilegal no está siendo permitida, aceptada, y las personas que crucen ilegal la frontera están teniendo repercusiones, sobre todo si son reincidentes en cruzar la frontera, pudieran privarle de algún derecho migratorio hasta por 5 años en Estados Unidos. Estamos en un año crucial en materia, además de política, ¿no? Por el año electoral, las elecciones del 2 de noviembre, y tanto un presidente como el que salga candidato o electo por el Partido Republicano, que sabemos que todavía no está bien definido, forma parte, ¿no?, de este proceso electoral. Por eso, si las personas deben de estar muy atentos, ya así sea que se limiten los números del programa del parol humanitario, las entradas mensuales, o también se pongan más restricciones en la frontera sur. Referente a las cifras que han entrado con este programa del parol humanitario, las tenía por aquí anotadas. Según el gobierno, Ángel, de los Estados Unidos, con el programa del parol humanitario, más de 327,000 cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos han llegado al país con el programa del parol humanitario. Ahora, en el caso de los cubanos, se pueden acoger a una residencia permanente al año y un día porque tienen un parol, pero todavía no está claro el resto de las demás nacionalidades cómo se van a legalizar o cómo podrían obtener una residencia permanente, teniendo en cuenta que no tienen programas establecidos para estas nacionalidades. Es un problema, es un tema. Obviamente el tema cubano es justo cubano. Las demás nacionalidades tienen que considerar en dos posibilidades. Muchas de esas personas tienen reclamaciones familiares. Por ejemplo, si eres el hijo soltero mayor de edad de una ciudadana americana, cónyuge, hijo menor de edad soltero de residente, hijo mayor de edad soltero de residente, hijo casado de ciudadano americano, hermano de ciudadano americano. Dependiendo de la fecha de presentación de esa reclamación y dependiendo de la fecha de entrada del inmigrante con el parol,
es posible que a través de esa misma reclamación pueda pedir un cambio o ajuste de estatus a la residencia, pero esa reclamación tendría que estar en fecha para que la persona reciba su visa, o al menos estar en una fecha lo suficientemente cerca, y estas fechas se publican en el boletín de visas, de tal manera que inmigración permitiría que, o permitiera de que la persona presente su solicitud de cambio o ajuste de estatus a la residencia, porque está en una fecha suficientemente cerca para iniciar el trámite. De ser así, pasaría del parol humanitario a residencia pendiente. No hay permanencia ilegal, hay la posibilidad de pedir un permiso de trabajo, hay la posibilidad de pedir permiso de viaje, aunque eso siempre debe de consultar con un abogado antes de utilizarlo, y es una opción. El que no tenga esa posibilidad. Eso le iba a preguntar, el que no tenga esa posibilidad, si el parol se vence a los 2 años, si el permiso de trabajo está a punto de vencerse, el gobierno no le va a quedar más remedio que extender ese parol humanitario para que vuelvan a aplicar al permiso de trabajo, se lo extiendan, o tendrán que hacer algo, ¿no? No necesariamente. No necesariamente. ¿Qué No hay, pueden hacer? pueden decir que la persona se quedó indocumentada en el país, y pueden hasta inclusive intentar un proceso de deportación. Ojalá Dios quiera que no. Lo que iba a decir, otra opción para muchísimas personas, pero requiere tiempo, y es algo que si lo van a hacer, lo tienen que hacer prácticamente al poco tiempo de llegar, es peticiones por empleo a través de una certificación laboral. Y hay distintas categorías, algunos requieren un empleado, una oferta de empleo de un empleador, otros no, pero esa es otra opción. La tercera opción es pedir asilo. Si la persona verdaderamente tiene un temor bien fundamentado de persecución futura, o fue víctima de persecución en el pasado, también tiene la oportunidad de pedir asilo. Ese sería un asilo pendiente con la unidad de asilo, entrevista de asilo. Si gana, eres asilado. Si no gana, lo refieren a la corte, donde tienes derecho a una redeterminación si eres elegible o no para asilo ante una corte de inmigración. Entonces, es importante ahora, los que estén llegando con parol humanitario, que no tienen ajuste cubano porque no son cubanos, que vean las distintas opciones que puedan tener para hacer ese cambio de estatus, de un estatus, porque parol es una admisión temporal. Hacer el cambio de estatus de esa admisión temporal a un estatus permanente, pero hay que identificar el camino que le puede corresponder a cada cual. Claro, y usted acaba de mencionar algo bien claro: mientras el gobierno no haga nada con el resto de las demás nacionalidades, digamos venezolanos, nicaragüenses y haitianos, que no pueden acogerse al año de un día a una ley de ajuste para obtener la residencia, las personas tienen que ir trabajando en su caso, ya sea obtener la residencia por una petición, como usted muy bien lo acaba de explicar, o la residencia a través de otros de los programas vigentes. Ángel, nos están preguntando por Instagram, en el caso que disminuyan las cifras del programa del parol humanitario, las personas que están pendientes, por ejemplo, desde enero del año 2023, todo esto se mantendría igual, el mismo protocolo, no sabemos todavía, pero ¿qué pudiera pasar con esas personas que sí llevan ya más de un año esperando? No haría sentido desestimar esos casos, y creo que simplemente son más personas pidiendo menos paroles. Y creo que yo creo que van a seguir con la misma estrategia, que la mitad de las aprobaciones sean por orden cronológica y la otra mitad sean al azar, para que las personas acudan al programa, porque hay la posibilidad de que puedan ser elegidos. Porque se ha convertido en una especie de lotería. Es la realidad. El paro humanitario se ha convertido en una especie de lotería, pero deben de conservar ese mecanismo para que quien tenga la posibilidad de ser patrocinado, tenga el interés de ser patrocinado, porque si lo hacen por orden cronológica nada más, es muy difícil que alguien entre en el programa ahora, porque saben que para que cuando lleguen al caso de ellos pueden pasar años. Así que espero que mantengan el mismo sistema. Sí, Ángel, otra pregunta, porque estamos hablando del programa del parol humanitario. Hay muchas familias desde Cuba que me dicen que, por ejemplo, les llegó el parol humanitario a 2 miembros de su familia cuando habían 4 en la solicitud y, disculpa, me estaba entrando una No, llamada, tranquilo. y que a pesar de que 2 solamente habían recibido el permiso de viaje, el resto de los demás seres queridos todavía siguen sin obtener este permiso de viaje, y muchas familias toman la decisión que salen del país. ¿Se puede hacer algo al respecto para que esos permisos de viaje se terminen de completar? ¿A dónde deben de escribir? Porque es algo que se repite con mucha frecuencia, a pesar de que estamos hablando de una sola solicitud. Sí, bueno, en realidad cada cual tiene su propia solicitud. Lo que puede hacerlo como grupo familiar. Entonces, cuando eso sucede, lo que estamos haciendo
y tenemos un tiempo limitado porque estos permisos de viaje nada más que son válidos por, si mal no recuerdo, 180 días. Entonces, lo que hacemos es a través de la cuenta del patrocinador de UCIS, mandamos un mensaje a UCIS, decir, oiga, meter un grupo familiar de 4, hemos recibido la aprobación de 2, nos faltan 2, nos pudieran dar un update de qué está pasando con los otros 2 casos. Llamamos al teléfono de ayuda al consumidor 1-800-375-5283 con la misma incógnita para tratar de profundizar y ver, porque en realidad la idea es que el núcleo familiar, es decir, esposo, esposa, hijos menores de edad, vengan juntos, porque donde viene el problema es que cuando los que están excluidos son los menores de edad, porque el menor de edad no puede entrar sin madre, padre o guardián legal. Entonces, eso me crea un dilema cuando tengo mamá y papá aprobados con un permiso de viaje que tiene, que si no recuerdo, creo que son 180 días de validez, y de pronto tengo 2 menores de edad que no me lo han aprobado todavía y no quiero perder el permiso de viaje que ya tengo, pero tengo que tomar en cuenta que tengo los menores de edad pendientes todavía. Entonces, la mejor recomendación que puedo dar es esa, de el mensaje a través de la cuenta de UCIS y llamar al servicio del consumidor y tratar de conservar. Y en algunos casos hemos acudido a políticos, al senador Marco Rubio, a la representante María Elvira Salazar, para que intervengan en casos como este, particularmente cuando son casos que presentan temas urgentes humanitarios. Claro, mire esta pregunta qué interesante a tono con lo que usted está conversando. Somos cubanos que nos encontramos en Costa Rica, tenemos puesto el parol. Dicen que mi patrocinador debe de cambiar la dirección. ¿Cómo sería ese paso? Al parecer les pusieron el parol cuando estaban en Cuba, emigraron a Costa Rica y que hay que cambiar la dirección si aún no tienen una residencia permanente en Costa Rica. Es importante porque el programa Parol especifica que los beneficiarios de estas nacionalidades no pueden ser ni residentes ni ciudadanos de otro país. Efectivamente, y sí es importante actualizar la dirección porque recuerden que al final del proceso tienen que a bajar la aplicación móvil CBP One, van a saber de dónde viene y si hay una inconsistencia de la página de, y eso lo sabe mejor, usted mejor que yo, Javier, porque yo no soy de la tecnología, pero aparentemente ellos pueden rastrear el Internet Service, el ISP, de donde usted baja la aplicación móvil y si no es consistente con el lugar que ustedes dicen, el caso es que pueden entrar a la cuenta de UCIS, enmendar la aplicación y actualizar esa información para que no haya inconsistencias. Perfecto, voy a seguir leyendo alguna pregunta por acá de las personas. Si tienen alguna pregunta, ya estamos casi en la recta final. Pueden aprovechar al abogado de inmigración Ángel Leal antes de que se sumen a otros compromisos laborales. No, hombre, tranquilo. Estoy revisando acá las preguntas que nos han hecho las personas. Dice Jacqueline Armada, buenas tardes. Y con el apuro de la inmigración en la frontera, no ha hecho ni miedo creíble. ¿Qué pasará con esos casos que entraron por frontera en el 2022 y le dieron un I-220A 236 o en corte un 240? Todavía el tema del I-220A sigue incierto. El USCIS ha dicho, lo hemos hablado, que están investigando con el resto de las demás agencias por el cual fueron liberadas las personas, a ver si califican o no para un parol humanitario, un parol in place, pero depende si la persona tiene un caso abierto con USCIS. De momento, el gobierno no ha dicho nada al respecto, es una incertidumbre los que están con una I-220A. Es correcto, y hay que revisar los casos. Los que tenemos que le hicieron entrevistas de temor creíble, ¿ok? Hay muchas de esas personas, y que de pronto aprueban la entrevista de miedo creíble, pero no lo liberan. O sea, los que no lo liberaron tuvieron que pasar todo su proceso de corte con detención mandatoria. Pero lo que liberaron, el único mecanismo para liberar a alguien quien haya aprobado su entrevista de miedo creíble es el parol 212 de 5. Si lo liberaron con una I-220A, ese es un caso donde la persona fue incorrecta, fue liberada bajo el documento incorrecto. Y UCIS debe de rectificar eso pidiendo el parol 212 de 5. Entonces, hay situaciones como esa. Hay la demanda federal colectiva de Ravelo versus Mallorcas de lo que entraron entre el 12 de enero del 17 hasta el 17 de noviembre del 21, pero tienen que ser de la primera casilla, de lo que se presentaron en un puerto de entrada y solicitaron la admisión al país. Estamos argumentando en esos casos por la demanda colectiva, un arreglo en esa demanda, una solución donde esas personas también deben tener el beneficio de parol. Entonces, estamos investigando particularmente los que pasaron por entrevistas de temor creíble, que por error los liberaron con I-220A en vez de parol.
Los que nunca pasaron por temor creíble, que automáticamente los citaron a un proceso de corte y no deportación expedita y los liberaron con I-220A. Ese es el tema de Cabrera Fernández, de la decisión del Tribunal de Apelaciones de Inmigración del 11 de septiembre del 23, que en estos momentos estamos argumentando en contra del caso todavía, pero en estos momentos los adjudicadores de inmigración van a seguir ese precedente legal. Así que verdaderamente depende de las circunstancias de cada cual. No, y mientras siga avanzando la demanda que todavía se mantiene en la Corte del 11 Circuito, al cual pertenece el estado de la Florida, esa es una demanda que pudiera demorar, se ha dicho, 1 o 1 año y medio, casi 2 años, y no hay una certeza que se va a ganar esa apelación. Así que, bueno, de momento, lamentablemente, tienen que seguir defendiendo sus casos de asilo político. Pero le voy a hacer una pregunta. El que entró con I-220A, pero tenía una petición, y esa petición se mantiene activa, ¿se puede todavía continuar con esa petición? La persona tendría que salir del país, pedirle un perdón a inmigración. ¿Esto es viable? ¿Se puede hacer? Es viable, se puede hacer, es complicado. Sí, complicado, claro que es complicado, porque Porque he hecho muchos reportajes de ese tema. primero, la I-220A no es una admisión legal al país. Vamos a empezar por ahí. Entonces, si eres familia inmediata de residente de ciudadano americano, perdón, técnicamente no puedes hacer un cambio de ajuste de estatus porque no tienes una admisión legal. Ok. Si estás en un proceso de corte, no puedes salir del país porque se autodeporta. Entonces, si tenemos un caso, ¿cuándo pidió el asilo? ¿Qué tiempo de permanencia ilegal tengo? Si tengo 6 meses de ilegalidad en el país, un castigo de 3 años para volver a entrar al país. Si tengo 1 año de ilegalidad en el país, es 10 años de castigo para volver a entrar al país. Sin embargo, si pidió asilo al mes de haber entrado, técnicamente, en teoría, no hay castigo de permanencia ilegal. Entonces, esos casos, si hay una reclamación que está en fecha, posiblemente se tenga que acudir a la corte, pedir la cancelación del proceso de corte para que la persona pueda recibir la visa de inmigrante a nivel consular. Eso es un problema también. Si es cubano y pidió asilo, no es lógico que la persona regrese a Cuba a buscar la visa. Correcto. Entonces, en algunos casos de eso, tenemos que buscar terceros países donde podemos hacer el proceso consular para que la persona no corra peligro y tenga que regresar a Cuba, de donde presuntamente corre peligro y huyó de una posible persecución o violación de derechos humanos. No, y que cuando usted le diga a una persona con I-220A, esto se puede solucionar así, pero la solución es que regrese a Cuba para que asista a la entrevista de los Estados Unidos, a la entrevista en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, la gente va a coger mucho miedo No, porque... nadie lo quiere hacer, nadie lo quiere hacer porque, aparte, y hay que reconocer esto, corren peligro por el mero hecho de haber venido acá. Correcto. Vamos a suponer que no pasó nada en Cuba, que uno diría, bueno, en realidad la persona no corre peligro porque no pasó nada, pero en el momento que la persona abandonó Cuba, vino para acá, ya es mal visto en Cuba. Y es una persona que, otra cosa, ¿y quién nos dice que no lo pueden regular? Y que no le den permiso de salida del país. O sea, o que no puedan regresar el día de mañana como residentes para visitar a sus seres queridos. O sea, entonces es más complicado y tenemos que buscar otras opciones que no sea la de regresar a Cuba a una entrevista consular en Cuba porque es peligroso. Yo considero para el extranjero. Es peligroso, Ángel. Muchísimas gracias. No le robo más tiempo. Llevamos casi 37 minutos conversando, pero nada, un placer. Mis redes sociales también son suyas en materia de inmigración. Si quieren, regresamos la próxima semana y nos dedicamos solamente a responder preguntas y respuestas. O en esta semana que todavía está avanzando. Hoy es martes. Hoy es martes. Hoy es martes, está comenzando la semana, es que uno trabaja tanto y pierde a veces la noción de que si se acabó el fin de semana o no. Pero bueno, si quieres regresamos durante el transcurso de esta semana para el jueves o viernes y respondemos algunas preguntas y respuestas de las personas que siempre están buscando asesoría en materia legal, sobre todo con usted, que es un excelente abogado de inmigración, abogado constitucionalista, si usted no lo sabía. Ángel Legal es un abogado constitucionalista, eso significa que es especializado en interpretar la Constitución de los Estados Unidos y lo que se puede hacer, o sea que si alguien quiere violar la Constitución o no, Ángel es el indicado. Siempre Univisión y Noticias 23 en Miami le buscamos cuando son temas así polémicos de la Constitución, porque señores, es una enciclopedia, tiene la institución de los Estados Unidos aquí en materia legal. Pero bueno, nada, Ángel, gracias de verdad por su tiempo y nos vemos durante el transcurso de esta semana. Gracias. Cómo no, y creo que lo del permiso de viaje con la I-134A, creo que me equivoqué, son 90 días de validez. Así que ojo con eso, deja que no se le vence el documento porque no quiero que pierdan el beneficio. Y lo de los familiares ya saben, averiguar con inmigración, pero no perder ese documento de viaje.
Claro, no perder ese documento. Gracias, Ángel, que sé que tiene Bueno, otro compromiso. abrazo. Buenas tardes. Nos vemos. Igualmente, gracias, Javier. Gracias por la invitación. A usted. Bueno, un inmenso placer para mí entrevistar, como siempre, al abogado de inmigración Ángel Leal. Bueno, esto saben que se queda aquí de manera permanente en mis redes sociales, no en Instagram, pero puede buscar la transmisión completa si llegó en la parte final en mi página de Facebook y también en mi canal de YouTube. Gracias a todas las personas que han estado ahí conectadas. Recuerden que estamos en un año electoral, ya casi se acaba el mes de enero, comienza febrero. Las elecciones por parte del Partido Demócrata y el Partido Republicano ya van a toda marcha, todos los proyectos. Y señores, el tema de inmigración siempre es un tema caliente, es el talón de Aquiles de cada presidente que llega a la Casa Blanca de los Estados Unidos por cómo está la situación en la frontera sur de los Estados Unidos desde los últimos 10 años y nada, se van a hacer cambios significativos en la frontera, se van a discutir, se van a aprobar proyectos para seguir aumentando la seguridad en la frontera sur de los Estados Unidos, ya sea por parte del presidente que está actualmente en el poder, al frente del Partido Demócrata, el presidente Joe Biden, o de lo contrario, quien llegue a la Casa Blanca, si es que llega, ¿no? Con esos resultados electorales por el Partido Republicano. Así que usted, si quiere emigrar de manera legal a los Estados Unidos, si está en este momento en una travesía por Centroamérica o en México, que sabemos, para nada es un secreto, de los miles de inmigrantes que hay ahí, no solamente cubanos, sino de diferentes nacionalidades, inclusive hasta de Europa o África, que hacen estas travesías y se esperan en México para poder cruzar, ya sea legal o ilegal, la frontera. Bueno, manténgase informado a través de, por supuesto, de espacios como este que le brinden a usted información veraz y con expertos y reconocidos abogados de inmigración aquí en los Estados Unidos, que se mantienen muy al tanto de cómo avanza, de cómo se mueve la política migratoria y lo que pudiera esperarse. El presidente de este país, Joe Biden, pudiera estar firmando este acuerdo bipartidista en materia de inmigración que, según se ha filtrado, pudiera ser un acuerdo muy estricto y muy severo, como nunca antes había tenido la frontera sur de los Estados Unidos. Ahora vamos a estar pendientes de que si el presidente llega a firmar o no este acuerdo y, por supuesto, cómo se puede interpretar esto en materia legal para las personas que se encuentran ahí hacinadas en la frontera sur de los Estados Unidos. Gracias a todos los que han estado aquí conectados a través de mis redes sociales y nos vemos como siempre más adelante, no solo hablando de inmigración, sino de cualquier tema. Buenas tardes.